Fundamento, Cristo la piedra angular. Y esta es la cita bíblica que escogí para este bosquejo, el 3A. Y dice así: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esto lo expliqué en el bosquejo 2A. Ahora entramos en la parte número 3, el fundamento conocido como rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya repasamos en los primeros bosquejos arrepentimiento, fe en Dios. Ahora vamos para rudimentos de la... estamos en los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero ahora vamos para la doctrina de bautismo. El pasaje bíblico que escogí para esta parte dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismo, que es la que vamos a empezar ahora. También dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al 3. Eso ya repasamos arrepentimiento, fe en Dios. Ahora vamos a la doctrina del bautismo. La doctrina del bautismo. Y dice así la palabra, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Lucas capítulo 3, versículo 4. Y por supuestamente ahí estamos hablando en ese pasaje de Lucas 3:4 acerca de Juan, que Juan estaba cumpliendo con lo que decía en la profecía de Isaías, que decía, como está escrito en el libro de la profecía de Isaías: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Cuando los fariseos y los saduceos, los religiosos, que estaban supuestos a preparar la viña del Señor para cuando viniera el dueño de la viña, preparando el pueblo de Dios para cuando apareciera el Mesías, el profeta, aquel que le iba a decir, como Moisés, qué era lo que tenían que hacer. Y que Dios les había dicho ya desde Deuteronomio que cuando él llegara y le dijera que escucharan, porque si no Dios se lo iba a demandar. Cuando ellos oyeron a Juan predicando allá en el desierto, predicando estas palabras allá en el desierto y bautizando en el Jordán, algunos entendieron que esto era cumplimiento de las profecías de Isaías. Pero los fariseos que fueron donde Juan, en el bosquejo anterior, repasamos eso, que él le dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera que se aproxima? Que venía siendo cuando Cristo entonces les predica a ellos, le habla de la parábola de la viña y del Señor, y que ellos eran los labradores, supuestos a preparar la viña para cuando llegara el Señor, que ellos entendieron que Él estaba hablando de Él, de ellos mismos, y ellos quisieron en ese momento apoderarse de Él, agajarlo, pero tuvieron miedo del pueblo. Pues esto confirma de lo que le estaba diciendo en el bosquejo anterior. Y ahora entramos en el bautismo de agua. Como esto se trata de la doctrina de bautismos, entendí que se refería a la doctrina de bautismo para arrepentimiento y la otra división a la doctrina de bautismo del Espíritu Santo. Esta parte de bautismo aquí, doctrina de bautismos, la dividí en dos partes. La que trata con el bautismo para arrepentimiento en agua y la que trata con el bautismo del Espíritu Santo, amén, para unirnos como miembros de la iglesia. La que trata con el bautismo en agua dice el punto número 1, que es para confesión y arrepentimiento de pecado. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 3. Y dice: y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados.
So, todo el que venía a Juan, incluyendo los fariseos, seduceos que vinieron de él, venían para arrepentimiento. Cuando Juan los metía debajo del agua, los sumergía debajo del agua y salían de nuevo, dejaban el pecado enterrado y salían limpios. ¿Ok? Ese era lo que estaba haciendo Juan. Era para arrepentimiento, para que cuando salieran del agua salieran limpios, preparados entonces para recibir al que venía después con el mensaje del Padre de lo que debían hacer. Número 10. Como señal de fe en Cristo. El bautismo de agua era para confesión y arrepentimiento de pecado, y también era como señal de la fe en Cristo. Y esto se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 16, en Hechos 18, versículo 8, pero les leo lo que dice Marcos 16, 16. Y dice así: y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 18, 8. Dice Marcos 16, 16. El que crea primero, que confiese con la boca, right? El que confiese con la boca, como decía Romanos 10, del 9 al 10, el que confiese con la boca y crea con el corazón será salvo. Pero entonces también ahora Jesús dice, aquí en Marcos 16, 16, antes de él irse, le dice a los discípulos que el que crea y sea bautizado será salvo. Él no se está refiriendo solamente a la confesión de fe, sino también al bautismo. Pero no solamente se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo también al bautismo del Espíritu Santo, que era el más importante todavía que el del agua. Amén. Y de eso vamos a hablar ahorita. El versículo Hechos 18, 8 dice la palabra así, les leo. Dice: Crespo, el oficial principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. En Hechos 19:2, y les preguntó, este es Pablo, en esta ocasión en Hechos capítulo 19, versículo 2, se encuentra con un grupo de creyentes y él les preguntó a ellos: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Amén. En Hechos 10, 44 al 48, también narra cuando Pedro va a la casa de Cornelio y ellos son bautizados. Amén. Pero aquí estamos hablando de la parte del bautismo en agua para arrepentimiento. En todas estas pasajes que les mencioné, hablaba también del bautismo en agua, pero entonces también ahora lo vamos a leer de nuevo, que habla también del bautismo del Espíritu y cuál era la diferencia. Amén. Número 3. El punto número 3. Es también como identificación de muerte y resurrección juntamente con Cristo. Este es el bautismo en agua. Cuando la persona se sumerge en agua, se acuesta, lo echan para atrás, es como símbolo de haber muerto al pecado y enterrado debajo del agua. Cuando lo vuelven y lo sacan a la persona del agua, es como símbolo simbólico de haber resucitado, de haberse levantado de entre los muertos. Eso era lo que significaba o representaba el bautismo en el agua. Cuando Juan el Bautista lo hizo, era para arrepentimiento y salir limpios de nuevo, pero todavía tenían que esperar la segunda parte, que era recibir el mensaje de Jesús y confesarlo por fe. Pero ya después que Jesús vino, envió el Espíritu Santo para que descendiera, y descendió, pues ya entonces ahí también había otro bautismo, que era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Esa era la segunda parte que faltaba a la parte de Juan el Bautista. Él primero los bautizó para arrepentimiento, para que salieran limpios y tuvieran un corazón limpio para recibir entonces la palabra de Dios.
y todavía tenían que confesar y creer en Él. ¿Ok? Entonces eso es lo que simboliza el bautismo para arrepentimiento. Y después, cuando ya entonces viene el Espíritu Santo, llena a los discípulos, comienzan entonces a bautizar en agua, pues ya entonces tenía también otro significado mayor, que era morir con Cristo, y cuando salían del agua resucitaban juntamente con Él. Pero casi siempre el bautismo en agua se hacía después de ya haber confesado a Cristo como Salvador. Cuando a ti se te predicaba, o cuando se le predicaron a los primeros creyentes, ellos creyeron primero, confesaron creer en Jesús, y entonces procedieron a bautizarlos en las aguas. Y vamos a ver pasajes bíblicos que hablan de eso, como como el de... Pero ya después vamos a hablar de lo del Espíritu. Estamos todavía en lo del agua. Primero vino Juan bautizando para arrepentimiento. Después cogió otro significado. Después de Jesús predicar, cogió otro significado, que era morir y resucitar para una nueva vida. Pero antes de hacer eso ya habían confesado a Cristo como Salvador. Bien, vamos a entrar entonces a la asignatura. Voy a pedirle a ustedes que pausen el video, traten de conseguir la asignatura, los que están estudiando en grupo. Cuando ya tengan las contestaciones y estén preparados para compararlas con las que yo les voy a dar, pues entonces continúan con el video. Se les voy a dar unos segundos. Bien, continuamos entonces, y entonces le doy la número 1 de la asignatura, que decía: ¿es el bautismo un requisito para alcanzar la salvación? ¿Es el bautismo un requisito para alcanzar la salvación? Les mandé a que leyeran a Lucas capítulo 23, versículos 40 al 43, y que además de eso buscaran información en un comentario bíblico como el que yo le usé aquí, Matthew Henry. A ver qué dicen los comentaristas acerca de este pasaje en Lucas 23, del 40 al 43. Se dan cuenta que estas preguntas son un poquito, tienen que escudriñar, buscar, averiguar, porque aún haber llevado tiempo en la iglesia, muchas veces estas cosas no las han oído, y ahora es el momento que van a aprender un poquito más acerca de ellas. La pregunta era: ¿es el bautismo un requisito para alcanzar la salvación? Leemos ahora Lucas 23, del 40 al 43. Y esto es lo que dice: pero el otro le contestó, y respondiendo dijo: si siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condenación, nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que ustedes entiendan un poquito más, voy a ir al contexto, como le dije, a leer un poquito más arriba, y entonces leer estos versículos para que entiendan de qué se trataba este pasaje. Esto era de los dos presos que estaban crucificados junto con Jesús, y era el diálogo que ellos tenían ahí. Vamos a ir a Lucas capítulo 23, al versículo 20, 23, versículo 20, en la Biblia. Ok, Lucas 23. Y el versículo era el versículo 40. Lucas 23, 40. Pues voy a leer un poquito más arriba. Ok, el versículo 37. Vamos a empezar en el 37. Lucas 23, 37. Dice: diciendo, ok, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Ahora, Lucas 23, 39. Uno de los malhechores que estaba colgado allí
le lanzaba insultos, paréntesis, blasfemia, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Ves? Ese era el otro preso que estaba al otro lado de Jesús, le estaba diciendo eso. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro contestó, y ahí es donde estaba el pasaje de lo que leímos primero. El otro preso dijo, pero el otro le contestó y le reprendió y dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que está bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Pero nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el versículo 43 dice: y entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. ¿Ve? Y para entender aquí a dónde estaba ese paraíso, tendríamos que volver, creo que Lucas, si no me equivoco, versículo 16, a donde habla acerca de Lázaro y el rico que fueron al paraíso. Tendríamos que volver ahí, sí. Tendríamos que volver a Lucas capítulo 16, versículo 23, o quizás un poquito más allá, para leer acerca de lo que Jesús dijo acerca de estos dos personajes. Uno se llamaba Lázaro, el otro era un rico. Lázaro mendigaba, mendigaba y era leproso, tenía llagas, y de la mesa donde caía la migaja del pan de donde comía rico, Lázaro cogía de la migaja y comía de ahí, y creo que hasta los perros le lamían las llagas. Pero entonces cuando murieron uno fue al paraíso, que se llamaba el seno de Abraham, y el otro fue más abajo, que era el mismo infierno. Y quiero volverle a repasar este pasaje para que entiendan por qué Jesús le dice a este preso: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje que Jesús había relatado anteriormente en el capítulo 16 acerca de Lázaro y el rico, habla del seno de Abraham como el paraíso que estaba debajo de la tierra. Para entender lo que Jesús le dice al preso que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. En otras palabras, que ese mismo día, en ese mismo momento, por haber creído en Jesús ahí en la cruz y confesado y haberle dicho: Señor, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le está diciendo: hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? En esa misma hora ese hombre se salvó. Y no dice nada la historia de que él tuvo oportunidad ni de bautismo en agua ni de nada. Por confesar a Cristo en la misma cruz, fue al paraíso y se salvó la alma de él. ¿Se dan cuenta? Esto era para probar de que la pregunta, que si era necesario ser bautizado para ser salvo. Y este pasaje prueba de que no era necesario, o sea, no es algo imperativo, algo que te descualifica de aceptar a Jesús. Recuerden que también le dije que lo costumario de nuestros días lo acostumbrado es que primero le predicamos a las almas reciben a Cristo por fe, y luego se le prepara para bautizarlos en el agua, que es simbólicamente cuando son enterrados su cuerpo, y cuando simbólicamente salen del agua es que han resucitado una nueva vida. Es un acto simbólico público de que da testimonio de que tú te has identificado con la muerte y la resurrección de Jesús. Si tú recibes la salvación y por cualquier razón Dios te lleva para el cielo, te vas salvo, igual que que estaba allí en la cruz. Pero lo interesante es el pasaje de Lucas, capítulo 16, versículo 23. Dice:
versículo 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, la región de los muertos, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Ves? Vio a Abraham y a Lázaro. Ahí estaban todos los salvos, estaban ahí en el seno de Abraham. Eso se llamaba el seno de Abraham, pero también se conocía como el paraíso. Él vio de lejos y lo vio y le dijo, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente los males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que el que les verá, el que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Mira lo que Abraham le contesta al rico. Él quería que le mandaran a alguien de entre los muertos para avisarle a los hermanos para que no vinieran a ese lugar. Pero Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que lo oigan a ellos. Él le dice, no, pero si mandan a alguien, si manda a alguien para que le avise que no vengan acá, le van a hacer caso. Entonces él le dice, no, porque si no lo oyen a Moisés, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Ves? Entonces, ¿a qué se refería este pasaje? Jesús está hablando esta historia. Muchos dicen que es parábola, pero parábola es solamente algo que no es real, que es como un símbolo. Pero yo siempre, en mi opinión, que esto sí fue real. Jesús sí estaba contando lo que estaba pasando allí. Y esa es mi opinión. Y además de eso, la contestación a lo último de Abraham al decirle, profeta, dice, pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Por qué Jesús está contando esto que dijo Abraham? Porque Jesús se levantaría de entre los muertos y a él tampoco le creerían. ¿Te das cuenta? Eso ya Jesús, por medio de esta historia, está ya anunciando de que aunque él se levantara de los muertos, tampoco iban a creer. Como le dije en el otro video, porque después que él resucitó y los guardias salieron corriendo, dejaron la tumba, fueron donde los sacerdotes y le dijeron, mira, se movió la piedra y salimos corriendo. Y ellos le dijeron, pues mira, díganle a Pilato que alguien se robó el cuerpo de Cristo. Y así mismo le dijeron a Pilato, y ellos le dijeron a la gente que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo de Jesús, y hasta el día de hoy, eso es lo que los judíos todavía hasta este día creen, que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo, y que todo esto del cristianismo es una falacia, porque es invento del hombre y de los discípulos, y por eso mucha gente todavía cree en esto. Por eso aquí